Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 373 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te traigo dos avisos muy importantes. El primero es que busco un colaborador para el podcast. Si quieres aprender lo que hago, cómo lo hago, ¿tienes tiempo? Bueno, quédate hasta el final del podcast y luego te lo cuento. Hoy es 8 de marzo de 2024, o por lo menos cuando se va a publicar este podcast va a ser el día 8 de marzo de 2024. Si escuchas esto y han pasado varios meses o incluso algunos años y estás interesado, también me puedes escribir, que nunca se sabe. Bueno, este es el primer aviso. El segundo aviso es que la newsletter de Quiero ser rico te puedes anotar en quieroserrico.com/lista. El martes pasado envié un correo sobre la idea de escribir un libro sobre empezar a invertir. Fue un correo que tuvo muchísima repercusión, que mucha gente pues me escribió y todo eso, mucho más que habitualmente, vamos. Y me ha animado y en principio a partir de la semana que viene todos los martes voy a publicar una parte de este futuro libro, un capítulo, un extracto, bueno, algo publicaré sobre ese futuro libro. De hecho, ya este martes pasado publiqué lo que sería o envié lo que sería el índice del libro. Por tanto, si quieres tener el libro en tu correo electrónico, si lo quieres recibir semana a semana, apúntate ya en quieroserrico.com/lista. Cuando termine de publicarlo, tendré una sorpresa con los que están anotados en la lista de correo. Y esto también lo matizo por si acaso. Bien, vamos con el tema de hoy, el usufructo y la nuda propiedad. El usufructo y la nuda propiedad son dos conceptos legales que definen los derechos sobre una propiedad. Te explico. Ambos se refieren a derechos sobre una propiedad. Y en el caso de una venta, o sobre todo en el caso de herencias, esto tiene muchísimas implicaciones. Mira, te voy a explicar un poco los derechos, las diferencias, las obligaciones, todas las implicaciones de ser el propietario de la nuda propiedad o ser en teoría el propietario del usufructo. Bien, pues como te he dicho antes, son dos conceptos legales que se refieren al derecho sobre una propiedad, sobre una única propiedad, que pueden ser más, pero sobre una única propiedad. El usufructo es el derecho de uso y disfrute. Creo que está claro, pero bueno, te repito, usufructo es el derecho del uso y disfrute. Mientras que la nuda propiedad es la propiedad, pero sin el derecho del uso y disfrute. Bueno, luego te explico un poco más en detalle todo esto. Ambos derechos son eso, sobre un mismo bien, sobre una misma propiedad y tienen obligaciones, implicaciones legales, y esto se da principalmente en el tema de herencias. El usufructo entrega al usufructuario el derecho de utilizar y de disfrutar de una propiedad. Resumiendo un poco, el usufructo otorga al usufructuario el derecho de utilizar, de disfrutar de esa propiedad, mientras que el que tiene la nuda propiedad es el nudo propietario, tiene la titularidad del bien, pero no tiene ese derecho de uso y disfrute. En caso de una vivienda, por ejemplo, el caso más habitual, una persona puede vender la nuda propiedad de su hogar, de su vivienda y reservarse el usufructo. Esto es, que puede seguir viviendo en la vivienda e incluso recibe una compensación por ella. Pues bueno, pues esta es una opción de obtener liquidez, de obtener dinero sin tener que abandonar tu vivienda. Esto es muy común en algunos lugares en donde las personas mayores optan por vender la nuda propiedad de su vivienda para, bueno, solucionar algún problema económico o cuando no tienen dinero suficiente para su jubilación. Aunque lo más habitual, o por lo menos lo que yo he conocido, es que esta situación se encuentre sobre todo en herencias y testamentos, en donde lo más corriente es que el testador deje bienes en nuda propiedad a sus herederos, pero establezca el usufructo para su cónyuge o para otra persona. Es decir, cuando yo me muera, mi casa va a ser para mis hijos, pero mi pareja va a poder vivir en la casa mientras viva. Es algo así. Básicamente es algo así. Como he dicho, hay ciertos derechos, hay ciertas obligaciones de cada una de las partes. El usufructuario tiene el derecho del uso y disfrute, ¿vale? Puede vivir ahí, incluso puede, si es una vivienda, en caso de una vivienda, vamos, si es una vivienda puede vivir ahí, utilizar los muebles, utilizar los equipos y utilizar los frutos que éste genere. Bueno, en una vivienda es un poco más raro, pero si estamos hablando de una finca rústica, si estamos hablando incluso de una nave o de alguna propiedad que pueda estar alquilada, pues tiene un poco más de sentido. Tiene derecho a recibir parte o todos los frutos que éste genere.
también tiene una responsabilidad de conservación. Es decir, que tiene la obligación de mantener en buen estado esa propiedad, ese bien. Lo que significa que debe llevar a cabo labores y reparaciones de mantenimiento. Repito, labores de mantenimiento. También en algunos casos es necesario que tenga algún tipo de seguro. Tiene derecho a los frutos de esa propiedad, es decir, en caso de frutos naturales, de una vivienda rústica, por ejemplo, en caso de que esté alquilado, bueno, pues estas cosas. Y también el usufructuario tiene algunas responsabilidades económicas, como gastos ordinarios, pues no sé, los suministros, algunos impuestos, algunas tasas, cuota de comunidad, bueno, algunas cosas que son eso, gastos habituales, gastos corrientes, gastos relacionados con el uso y disfrute. Aquí siempre puede haber dudas, pero bueno, eso es un poco lo que dice la ley, lo que dice un poco en teoría. Cada caso también es único. En caso del nudo propietario. Bueno, pues el nudo propietario es el propietario. Es el propietario sin el uso y disfrute. Y por tanto, como propietario, pues tiene todos los derechos sobre la propiedad. Es el titular del mismo legalmente, es el dueño. Por lo tanto, puede vender la nuda propiedad. Puede hipotecar el bien. También es el responsable de realizar mejoras, reformas, cosas que puedan afectar o que puedan mejorar o que puedan pues darle más valor a la propiedad. Y eso sí, todas estas reformas, mejoras, ampliaciones, lo que quiera hacer, no pueden afectar al uso y disfrute del usufructuario. Y si lo hacen, pues lo tiene que compensar. También tiene derecho a recibir todas las rentas que pueda haber en el momento de que el usufructuario pues deje de tener ese derecho. Por ejemplo, el típico caso que hemos contado antes de que he dejado la propiedad a mis hijos, pero mientras viva mi esposa tiene derecho al uso y disfrute y esa propiedad pues genera algunas rentas o algunas cosas. Bueno, pues entonces en el momento en el que mi pareja pues ya no tenga el usufructo, esos bienes, esos frutos que estaban pendientes de recibir, tienen derecho o son del nudo propietario. El nudo propietario también tiene las obligaciones de hacer reparaciones extraordinarias, bueno, pues eso, para evitar el deterioro de la propiedad. Es responsable de pagar impuestos, tributos, los que estén más relacionados con la propiedad. En caso de que esté hipotecado el bien, pues tiene que hacerse cargo de las cuotas hipotecarias y sobre todo, debe respetar siempre el derecho del usufructuario. Por tanto, lo que se puede vender es la nuda propiedad. Es una, vamos a llamarle, es una transacción que implica la transferencia de la propiedad, pero sin vender el derecho de uso y disfrute. En este tipo de venta, el vendedor se reserva el usufructo, lo que te permite seguir utilizando la propiedad, pero no eres el propietario. A efectos así un poco palabras no legales. Puedes seguir utilizando la propiedad, pero no eres el propietario. Bueno, pues como he dicho antes, esto en algunos sitios es habitual que lo utilicen las personas mayores. Pero sobre todo es una de las opciones que se suelen utilizar en herencias. Lo cual pues es como una opción así intermedia en el que beneficias a ambas partes. A veces lo único que haces es poner problemas a ambas partes, pero la idea es que ambos se puedan ver beneficiados. Lo que sí es importante es que si vendemos la nuda propiedad, el nudo propietario cede todos los derechos asociados a la propiedad, como la posibilidad de volver a venderla, hipotecarla en el futuro. El usufructuario solo se reserva el derecho del uso y disfrute, sin poder alquilarlo ni realizar ningún tipo de mejora. Así que si vas a vender, que tengas en cuenta esto. ¿Y qué más decirte del tema este de usufructo y la nuda propiedad? Bueno, pues que es, como he dicho antes, muy habitual en temas de herencias. Matizar que ser usufructuario puede ser algo también temporal, no tiene por qué ser de por vida, mientras que la nuda propiedad es para siempre. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de antes, le podemos dar la vuelta. Yo tengo el 50% de la vivienda, mi pareja tiene el otro 50%, tengo un hijo que no es hijo de mi pareja, por poner el ejemplo, pues yo puedo dejar el usufructo a mi hijo hasta que éste cumpla 18, 21, 25, 30 años. Bueno, puedo poner esas condiciones, esas cláusulas, y luego el usufructo pasa a mi pareja, que también tiene la nuda propiedad. Es una cosa un poco más rara, pero bueno, también se podía dar un caso similar. Todo esto, por supuesto, tiene unos aspectos legales y fiscales también que debes tener en cuenta. Por ejemplo, si vendes la nuda propiedad, hay que tasar, hay que tener en cuenta que una cosa y otra son cosas diferentes.
Por supuesto, lo hay que declarar a Hacienda. Si eres usufructuario y recibes algún fruto, recibes algún beneficio por tener ese usufruto, pues hay que pagar los impuestos correspondientes. Y bueno, antes de hacer algo de esto, yo te recomiendo que te asesores legalmente, pero que te asesores bien, que son temas muy delicados. Y como te estaba diciendo antes, también hay casos especiales en donde el usufruto puede ser vitalicio, pero también puede ser solo temporal. También puede haber usufruto de usufructuarios simultáneos, es decir, que el usufruto se puede compartir. También puede haber ciertas limitaciones tanto para el usufructuario como para el propietario de la nuda propiedad. Eso puede ser con ciertas limitaciones. Hemos hablado de vender, pero también podemos pensar en comprar una propiedad con nuda propiedad, comprar solo la nuda propiedad. Esto es un tema ya más delicado, así que te recomiendo hacer siempre un análisis detallado de todos los derechos, todas las obligaciones, ver la posibilidad de también comprar el usufruto. Comprar el usufruto también es posible, también se puede negociar, por supuesto. Y también para ir cerrando el podcast de hoy, hablarte de las hipotecas inversas. Mira, en las hipotecas inversas, como la venta de la nueva propiedad, son dos opciones, son dos alternativas para conseguir un dinero extra, especialmente para personas mayores, a cambio de su vivienda. Estas dos opciones, la nueva propiedad y la hipoteca inversa, son cosas totalmente diferentes, por lo menos desde un punto de vista legal. En la hipoteca inversa se sigue siendo el propietario al 100%, tanto de la nueva propiedad como del usufruto. Aunque sí, al final, el resultado final puede ser muy similar. Sigues viviendo en la propiedad, recibes un dinero extra, lo habitual es que con la hipoteca inversa sea en forma de renta y con la nuda propiedad sea en forma de capital, es decir, que cobras solo una vez, y cuando ya dejes este mundo, pues no quedará nada para los herederos. Bueno, esto en el caso de las hipotecas inversas no tiene por qué ser así, pero bueno, vamos a pensar que sí. Recibes un dinero, sigues viviendo en tu propiedad y cuando te mueras, pues ya no queda nada para los herederos. Y una cosa más, mi opinión así más personal sobre esto de la nuda propiedad. Yo de pequeño, no sé por qué, escuchaba historias súper raras de temas de usufruto. Que no sé quién tiene el usufruto y tiene derecho a utilizar una habitación y el cuarto de baño de no sé qué, bueno, cosas así un poco raras. Yo entiendo o supongo que antiguamente era esto más habitual, sobre todo cuando vivían varias generaciones en una misma casa, especialmente tíos y cosas de estas así un poco más alejadas del núcleo, vamos a decir, directo. Bueno, pues entiendo que sería algo más habitual. Dicha esta pequeña anécdota, esta pequeña historia, mira, es una opción que todos yo creo que debemos contemplar en nuestras herencias. E incluso meter cláusulas raras con ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, pues por ejemplo cuidar de un familiar que no puede hacerse cargo de sí mismo. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando nos hagamos mayores, vender la nuda propiedad puede ser una opción para seguir viviendo dignamente en los últimos años de nuestra vida. Hoy el podcast fue un poco diferente, hablando de estos conceptos legales que es posible que no conozcas, o sí, no lo sé, pero que creo que es posible que te puedan servir el día de mañana. Y si crees que este podcast le puede resultar interesante a alguien que conoces, pues no te olvides de compartirlo. Y con esto ya me despido hasta la semana que viene, te espero aquí el próximo viernes. Bien, si sigues aquí es porque estás un poco interesado en saber de qué va esto de la oferta que hice al principio del podcast. Bueno, pues te cuento, estoy buscando a alguien que tenga entre unas 3 o 4 horas libres a la semana. Por lo menos que tenga 3 o 4 horas libres a la semana. Si tienes un trabajo y tienes hijos entre, no sé, entre 0 y 15 años, yo creo que ya vas a tener suficiente. Así que busco a alguien que en principio o no tenga trabajo o no tenga hijos en estas edades. Sobre el tema de dinero, sobre el tema de cuánto voy a pagar. Mira, en principio esto es sin remuneración. O bueno, lo podemos hablar, lo podemos ver, pero va a ser muy baja. Con esto te quiero decir que si buscas dinero, pues no te va a salir mucho a cuenta. Si lo que quieres es aprender a cómo lo hago, te gusta lo que hago, mientras, pues no sé, estás buscando una idea para ti, o incluso me quieres hacer la competencia, pues oye, contáctame, escríbeme. Mi correo es hola@quieroserrico.com. En la web también tengo un formulario de contacto. Me escribes y hablamos. Lo que te pido es que también tengas mente abierta, tanto para aprender como para comprender pues lo que hago, cómo lo hago. Al final recuerda que esto es un proyecto personal y
las cosas se hacen un poco pues como a mí me gusta, aunque a veces no es la mejor opción. Bueno, os repito, si estás interesado, te gusta lo que hago, quieres aprender conmigo, contáctame y ya veremos si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Y ya con esto me vuelvo a despedir y te espero aquí el próximo viernes y si estás interesado, escríbeme. Venga, hasta luego.